La Secretaría de la Función Pública acaba de detectar que durante el último periodo de gobierno de Peña Nieto, que es justamente el gobierno del PRI, se generaron irregularidades del gasto por una cantidad de cerca de 544.8 mil millones de pesos. No 544.8 millones de pesos, no, 544.8 mil millones de pesos, lo cual prácticamente representa un gasto gigantesco que, señores, aquí lo que se está diciendo por parte de la misma Secretaría de la Función Pública es que por el momento estos recursos se encuentran en un proceso de aclaración, justificación o recuperación de los recursos, donde lo más importante creo que se tiene que destacar es recuperación de los recursos, porque incluso por el momento hay ciertos movimientos dentro de la justicia que se están haciendo para, bueno, ir ajustando las piezas del rompecabezas y de esa forma acabar con los actos de corrupción, porque solamente déjenme darles un dato, lo que aquí mismo se menciona, que precisamente toda esta cantidad de irregularidades en esos recursos prácticamente representa el dinero que se destinó a educación y salud juntas. ¿Esto qué significa? Que el desvío o el uso irregular de los recursos que usaron o que se terminaron volando fue superior a lo que terminaron destinando en educación y salud. Esos son los gobiernos del PRI, esos son los gobiernos panistas, esos son los gobiernos perredistas. ¿Y por qué digo esto? Señores, lo que estamos viendo en estos últimos días, gracias a que el actual gobierno está permitiendo investigaciones, es que prácticamente todos los gobiernos, ya sea a nivel estatal, de la anterior administración, incluso algunos de esta actual administración que también son panistas, pues lo que hicieron desde niveles estatales hasta federales fue robar cantidades gigantescas de dinero. Y lo peor de todo, señores, es que, como aquí se menciona, se robaron más del dinero que se terminó destinando a educación y salud. Eso es lamentable desde cualquier punto que ustedes lo terminen viendo. En donde, bueno, según también lo mencionado por parte de este organismo, se dice que para llegar a esta cifra se hicieron básicamente o se aplicó aproximadamente 2.500 auditorías, lo que conllevó a levantar aproximadamente 10.600 observaciones justamente de los montos ejercidos durante el último periodo de Peña Nieto, de los cuales hay irregularidades, precisamente por esa cantidad que ya les dije hace unos momentos, que son 544.8 mil millones de pesos. Eso es prácticamente una mentada a los mexicanos, porque si de esa forma quieren volver a gobernar, creo que pues a lo que quieren regresar es a robar. Y el problema de esto es que ahora se va a unir con otros grupos. Recordemos precisamente que acaba de hacer el INE. El INE le acaba de dar bandera a nada más y nada menos que a México Libre, un partido que está constituido por narcotraficantes, que está constituido por prácticamente proteger a grupos criminales, por un sinfín de cosas. Lo que quieren lograr es estos personajes regresar al poder para de esa forma seguir desviando recursos, porque ese es el modo en que operaban las anteriores administraciones. Y por ejemplo, ¿qué ocurrió precisamente durante los gobiernos de Felipe Calderón? Que durante su gobierno se presentó el H1N1 que solicitó precisamente una deuda con esa excusa y bueno, se terminaron volando recursos precisamente esa deuda solicitada. Luego vino básicamente Peña Nieto, que lo que terminaba haciendo era destinar recursos a secretarías, entre comillas, y luego las personas que él había puesto en esas mismas secretarías, luego terminaban desviando esos recursos y solamente dejaban miserias para operar. Esa es la realidad. De ese tamaño es el boquete que dejaron los gobiernos panistas y priistas y perredistas. De ese tamaño es el boquete. Imagínense que se robaron prácticamente más de lo que destinaron a la parte de salud y educación. Así de jodidos son esos grupos. Prefieren joderse a la gente que destinar ese dinero a donde realmente corresponden. Por eso yo lo he repetido una y otra vez. El problema de nuestro país deriva de algo tan sencillo como es la corrupción. Si tú acabas con la corrupción, ¿qué va a ocurrir? Va a haber recursos. ¿Por qué? Porque por cada dinero que se termina destinando a una secretaría, grupos los terminan desviando. Entonces, como dijo el actual gobierno, que eso yo estoy totalmente de acuerdo, si acabas con la corrupción, acabas con el problema de presupuesto de los estados, porque los mismos estados, incluso hay hasta menciones de que algunos gobernadores se dedican a hacer este tipo de actos. Por eso le repito, México lo que tiene en realidad de problema es eso, de los desvíos millonarios que se hacen, y es que no son de 2 pesos, no son de 3 pesos, imagínense, todo un presupuesto designado a educación y salud, todo ese, más que eso se terminaron volando, y lo que se tiene de conocimiento hasta ahora. Imagínense lo que ocurrió justamente desde el año en que gobernó Fox hasta el año en que gobernó Peña Nieto. Imagínense la cantidad de robo que hubo. Y no solamente ese fue el único modo de robo que se creó. También recordemos
que uno de los mecanismos de robo para que prácticamente pues los partidos políticos siguieran a flote era condonarles impuestos al 100% a las grandes corporaciones, para de esa forma estas empresas prácticamente posterior a cuando hubiera elecciones le terminaran inyectando recursos a campañas políticas y de esa forma, pues qué señores, pues llegar a un puesto público. Y ahora que se está haciendo algo excelente por parte del gobierno, que es atacar el tema de la corrupción, que es prácticamente poner un orden en el tema de recaudación y atacar sobre todo el tema de desvío de recursos, donde bueno, Santiago Nieto con la Unidad de Inteligencia Financiera se encuentra trabajando, es excelente. Ahora, lo que se menciona por parte de esto, que es una de las palabras que más me interesó, que bueno, es que en este momento se encuentra en proceso ya sea de pues aclaración o de recuperación de recursos. La palabra recuperación, eso es excelente. ¿Por qué? Si se puede recuperar parte de lo que se volaron estos personajes, imagínense recuperar, pues vamos a decir, un medio de los 544.8 mil millones de pesos. Imaginen solamente recuperar un medio de esa cantidad. Imagínense de lo que nos vendría excelente y súper bien. Pero el problema con esto es que, bueno, hay muchos corruptos en gobiernos estatales, sobre todo panistas, que me ha tocado entender y ver, sobre todo por la forma en que se comportan. ¿Qué es lo que ha ocasionado? Que esto sea complicado. ¿Por qué? Porque los estados en teoría son independientes. Entonces, ¿eso qué hace? Que bueno, hay ciertos sectores en donde es complicado precisamente que se llegue a dar una solución. Porque si tienes uno de los sectores donde no tienes total control y ellos hacen lo que ellos quieren, pues bueno, ahí vamos a entrar en ciertas circunstancias que nos van a causar más problemas. Por eso creo que esta es una excelente noticia y pues esperemos y se llegue a donde se tenga que llegar. Recordemos que uno de los principales objetivos que se tiene el actual gobierno, incluso que el actual mandatario Andrés Manuel López Obrador mencionó en uno de sus videos, es ir con la justicia a presentar estos criminales, que es lo que son criminales totalmente, porque prácticamente varios de estos terminaban desviando recursos de salud y recursos, ¿de dónde más? De seguridad. Entonces, estos son corruptos para mí. Lo que dijo el actual mandatario, pues Andrés Manuel López Obrador, fue precisamente eso. Vamos contra estos corruptos y vamos a recuperar la mayor cantidad de dinero que se robaron. Porque imagínense, solamente en el último periodo de gobierno de Peña Nieto se volaron esta cantidad. Solamente en ese periodo. Ahora imagínense todavía checar los otros años en los cuales este personaje estuvo, que fue precisamente donde se habla el tema de los sobornos, donde se habla el tema de la reforma energética, donde se habla de todos estos temas. Imagínense la cantidad de dinero que fue desviado por estos grupos políticos panistas y priistas, donde bueno, el que estaba gobernando en ese tiempo era el PRI, pero el que estaba también dándole la manita era el PAN, básicamente desde atrás. Eso es la realidad. Y bueno, yo no puedo decir de que ya son culpables todos, pero por lo menos las indagatorias que existen por este momento por parte de este mismo organismo, ¿qué es lo que está haciendo? Está denotando que hubo irregularidades hasta más no poder. Entonces, si nosotros analizamos esto y ponemos en perspectiva de que muchos gobernadores dicen no nos alcanza el presupuesto, si esos personajes pusieran o por lo menos se interesaran, porque no les interesa, porque ellos forman parte también de los desvíos, si les interesara, créanme que los estados no tuvieran problemas de presupuesto, porque solamente les pongo el tema de Veracruz, ¿qué ocurrió con ese exgobernador? Que se robaron cantidad gigantesca de dinero que pudieron haber sido destinadas a seguridad, a salud, a pues lo que se le venga a la mente, a mejorar las condiciones para los estudiantes, pero no, se lo volaron, y justamente gobiernos priistas y panistas que les terminaron siguiendo básicamente la batuta. Entonces, pues no se puede esperar otra cosa de estos gobiernos. Lo único es ir contra ellos. No importa lo que digan varias personas de que este gobierno dice, es un dictador. Pues señores, si tú estás defendiendo a una persona que está desviando millones o desvió millones y millones de pesos, pues déjame decirte que si eso tú lo consideras que perseguir a estas personas precisamente por un delito que cometieron es ser un dictador, pues yo lo sería en su completa totalidad, lo sería al 100%. Si se trata precisamente, si tú das esa definición de que perseguir a delincuentes que robaron miles de millones es ser autoritario, es ser básicamente un dictador, pues hay que serlo, porque las circunstancias lo ameritan, ¿no? Y además, hay que aclarar algo, esto no es un tema que el presidente dice y hace, no, las autoridades son las que se encargan de esto, por eso precisamente existen la separación de los poderes, precisamente por eso existen mecanismos en los cuales se trata de eliminar pues la intervención de un poder a otro. Por eso, lo que les está doliendo a muchas personas en la actualidad
es aquellos que perdieron privilegios. Y aunque a muchos les duele y digan, no es cierto, yo no soy por eso, pues bueno, a lo mejor tendrás tus razones, te entiendo, pero gran parte de estas personas, por lo que están peleando ahora, es porque los sacaron de secretarías o les pararon la cantidad de robo que están haciendo. Por eso, lo que quieren estos personajes es prácticamente tener secuestrado, pues a nada más y nada menos que la parte federal, para de esa forma operar como ellos querían. Porque recordemos algo tan sencillo. ¿Qué ocurrió cuando llegó básicamente Peña Nieto al poder? Le permitió todos los actos de corrupción o perdonó todos los actos de corrupción que venían básicamente desde el periodo de Calderón. En el actual gobierno ya lo dijo el presidente, si los mexicanos quieren en consulta que se termine enjuiciando a estos presidentes, a estos expresidentes, donde él también podría ser enjuiciado posteriormente, perfecto, que se haga. Eso él ya lo dijo, eso en las anteriores administraciones, si tú le contabas eso o le pedías eso al gobierno federal para que, bueno, se preparara una iniciativa posteriormente, de esa forma luego fuera aprobada, bla, 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 pues nunca lo hubieran hecho, porque ellos están acostumbrados a defenderse entre ratas, entre delincuentes, entre asesinos, entre secuestradores. Solamente déjenme ponerles un ejemplo. Recuerden a Xochitl Gálvez, de qué fue lo que hizo su hermana. Secuestro, ¿no? Ahí están muchas de las razones. Así de sencillo, aunque les duela. Y bueno, realmente no me queda otra cosa más que decir, más que esperemos se recupere un porcentaje de este dinero que fue desviado. Y si esto les agradó, me pueden dejar un like, un comentario, suscribirse. Nos vemos pronto en otra próxima nota. Muchas gracias por ver esto y hasta luego.